Amada Iglesia, el Señor nos bendice un día más en esta mañana. Se ha renovado su misericordia una vez más. Tenemos muchos motivos para agradecer a nuestro Dios por el solo hecho de haber podido en esta mañana respirar el aire que proviene de Él y habernos podido levantar un día más para alabar, para bendecir a nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios que los hermanos podemos estar un día más acá reunidos con el único fin de exaltar y alabar al Señor y de que el Señor en esta mañana pueda hablarnos a través de su palabra. Y está la responsabilidad nuestra como hijos de Dios de no distraernos, sino poner el sentido como hacía el pueblo de Israel para escuchar la voz del Señor. Que nada distraiga, que nada saque su mente de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Rechace esos pensamientos que vienen por situaciones externas que tenemos día a día, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros problemas. Deje todo eso de lado y ponga atención a lo que el Señor nos va a hablar en este día. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo significa salida. El capítulo 12 tiene como título la Pascua. El título de este mensaje será Pascua, un sacrificio sustitutivo. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre Santo, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias queremos darte, Señor, porque podemos tener el privilegio una vez más de poder estar aquí, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, por este día y por los hermanos que pueden estar en este lugar. Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo dirija la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Haznos comprender, Señor, este mensaje. El mensaje de la Pascua, que es Cristo nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos, Señor, este manual de la vida que es tu palabra? Tu palabra, Señor, que es perfecta, con toda la sabiduría, porque parte de un Dios perfecto, santo y sabio. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Háblanos en esta mañana. Bendice, Señor, con tu presencia, Padre amado, todo lo que vamos a hacer también en esta mañana, para tu gloria, Padre mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 12. ¿Habló quién? Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días, y no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, la misma noche de muerte para los egipcios fue la noche de liberación para los hebreos. Para algunos juicios, para otros salvación.
La diferencia entre el juicio y liberación, muerte y vida, condenación y salvación, fue la sangre del Cordero. Israel no solo estaba sufriendo terriblemente bajo los latigazos, sino también con los pies en el barro, con sus manos callosas por el trabajo. Fueron más de 400 años de esclavitud, 430 años el pueblo de Israel en Egipto. No diríamos que los 430 años fue de amarga esclavitud, porque al principio no fue tan así, pero después sí. Cuando murió el faraón que conocía a José, comenzó el problema, cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse. Éxodo 2, 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Éxodo 5, versículo 1. Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón endureció su corazón, hermanos, y oprimió aún más y más al pueblo. Dios envió 10 plagas desde el cielo, ejerció juicio sobre todos los dioses de Egipto. Rompió el orgullo de Faraón, sacudió las pirámides milenarias y sacó a su pueblo del cautiverio con una mano fuerte y poderosa. El golpe final de Dios fue la matanza de los primogénitos de Egipto. Esa fue la 10ª plaga. El único medio de salvación, hermanos, de ese juicio fue la sangre del Cordero. No había otro medio de liberación. La muerte visitaría el palacio, también las chozas, pobres y ricos, viejos, niños. El ángel del juicio pasaría a medianoche. Donde quiera que encontrara la sangre, viera la sangre, pasaría. Pero donde no la viera, el primogénito moriría. Pascua, hermanos, como hemos leído, significa pasar por alto, pasar por encima de las casas donde viera la sangre el ángel de la muerte. Pasaba por encima de esa casa. Fue la sangre del Cordero lo que hacía la diferencia. La Pascua era el día de la independencia de Israel y la noche de terror para los egipcios. Fue la noche de la liberación del pueblo de Dios. La misma mano que hirió, la misma mano que rescató a otros. No solo trajo unidad a Israel, salvación a sus hijos, sino también liberación del cautiverio. Israel fue hecho libre para servir a Dios. ¿Cuál sería el mensaje de la Pascua, hermanos? Vamos a ver en el punto 1, la Pascua marca un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Un nuevo calendario, una nueva vida. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Éxodo. Quédese en el capítulo 12 de Éxodo. Hablad a toda la congregación de Israel. El versículo 2, perdón. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. El mes de Abib o Nisán es el primero de los meses. Ese Éxodo capítulo 12 es quizás el más solemne e importante de todo el Antiguo Testamento.
registra la institución de la Pascua, hermanos. El sacrificio de la Pascua abre un nuevo calendario. Este mes os será principio de los meses. La Pascua fue el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Dios. Desde allí dejaron de ser esclavos de Egipto para ser peregrinos hacia la tierra prometida. Pascua fue el memorial de que la esclavitud cesó y comenzó una nueva vida, libres de la esclavitud. El mundo piensa, hermanos, que cuando una persona se convierte, como que la vida de esa persona ya no tiene sentido, ¿no? Viví la vida, sos joven. ¿Qué estás haciendo? Yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, ¿ya en qué te han lavado el cerebro, no? Pero la conversión no es el fin de la vida, sino el fin de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado, hermanos, y la sangre del Cordero nos ha liberado. Ser cristiano es abandonar Egipto y comenzar a caminar como un ser libre hacia nuestro Canaán espiritual, que es Cristo el Señor. La Pascua fue el comienzo de una nueva nación. Hasta entonces Israel no era una nación, pero ahora aquí, libres, redimidos, estas personas se convierten en personas separadas de Dios o para Dios. La Pascua nos muestra un nuevo comienzo, un nuevo calendario, una nueva vida, un nuevo destino. Esto nos lleva al punto 2 para ver que la Pascua revela, escuche, el proyecto de Dios en la redención de la familia. Veamos el versículo 3 y 4. Proyecto de Dios en la redención familiar. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. La familia, hermanos, está en el centro, y yo creo así, del plan de Dios, del proyecto de nuestro Dios. La familia necesitó y necesita celebrar la Pascua juntos, como hemos visto en el versículo 3. Toda la familia debe estar bajo la sangre del Cordero. La familia debe estar unidos, juntos. El versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Toda la familia necesitaba alimentarse del Cordero, dice el versículo 8. Toda la familia, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Toda la familia necesitaba celebrar este memorial en sus futuras generaciones, como hemos visto en el versículo 14. Toda la familia debe comprometerse, hermanos, a enseñar a sus hijos sobre el significado de la Pascua. El plan de Dios es salvar la familia. Versículo 26. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Toda la familia obedeció esta ordenanza, hermanos, como dice el versículo 28. Lo que debemos entender, hermanos, que la salvación no es para uno solo. El plan de Dios es que la familia conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres
de que nuestra familia conozca quién es Cristo, la obra que el Cordero de Dios ha hecho en beneficio de los escogidos. Segundo, la salvación de la familia requiere la diligencia de los padres. ¿Podrían los padres dejar a su primogénito en esa noche de juicio? ¿Podrían los padres descuidar la orden de Dios de sacrificar al cordero y pasar su sangre por los dinteles de la puerta? Ciertamente ninguna familia de los hebreos descansó hasta que vieron a todos sus hijos bajo la sangre. Qué gran tarea, qué gran responsabilidad que tenemos nosotros y qué privilegio poder conocer estas cosas, pero nuestros hijos deben conocerlas y entender, y no solo ellos, porque comenzamos desde nuestra casa, desde nuestra familia, pero todos aquellos que el Señor ponga delante de nosotros, debemos nosotros compartirles estas cosas, que es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hebreo descansó hasta ver a sus hijos bajo la sangre. Es lo que vemos en el versículo 12 y 13. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. La responsabilidad de pasar la sangre en las puertas, en los dinteles de la puerta, era de los padres, hermanos. Y nuestra responsabilidad es enseñar que viene un juicio. Y deben acudir prontamente a Cristo. Debemos enseñar el evangelio de nuestro Señor. Tercero, la salvación de la familia requiere plena confianza en la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, si un padre dijera, no creemos en esa religión que requiere derramamiento de sangre, no mataremos el cordero. No mancharemos nuestras casas con sangre. No creemos en esas supersticiones. Nosotros tenemos otras creencias. Imagínense si ese pueblo comenzaba a razonar de esa manera. Si así lo hicieran, enfrentarían inevitablemente el juicio de Dios. Dios hizo exactamente lo que advirtió, cómo lo advirtió, cuándo lo advirtió. El juicio no fue sin previo aviso, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo pluralista, hermanos, donde cada uno tiene su verdad. Cada religión tiene su verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Una sola, como es uno solo el camino, una sola es la verdad, y es Cristo, el Señor. Imagínese si un padre dice que no queremos que se pase la sangre frente a la casa, la pasaremos allí, por ahí, en algún rincón. No quiero que mi casa sea diferente de la casa de los egipcios. Si es así, esa casa habría sido visitada por el ángel del juicio. Hermanos, los que se avergüenzan de la sangre del cordero no pueden ser salvados por el cordero. Lucas 9:26, no vaya, no lo busque. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Nunca se avergüence de su Señor, de la palabra, del Evangelio. Somos bienaventurados nosotros por tener la palabra de Dios. Espero que en nuestra mente y en nuestro corazón, y para
siempre estar enseñando, compartiendo lo que de gracia recibimos, de gracia lo debemos dar, que es el conocimiento, los pensamientos del Dios vivo están en su palabra. Y es por su palabra que nosotros somos liberados de la ignorancia. Cuarto, la comunión de familias forma la gran congregación del pueblo de Dios. A pesar de que había muchas familias, era una sola congregación. Cuando nos unimos, Dios nos ve individualmente como parte del cuerpo, hermanos, que es la iglesia. Pero somos miembros el uno del otro. Lo que hizo de Israel una nación, una congregación, un pueblo, fue la sangre del Cordero de Dios. Nuestro vínculo es la sangre. Tercer punto, Pascua muestra que Dios salva a su pueblo a través del Cordero que fue muerto, a través del Cordero que fue inmolado, sacrificado. Primero, el Cordero de la Pascua es el Cordero divinamente designado, apuntado por Dios. Versículo 5, estamos en Éxodo 12. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hermanos, un día Isaac hizo una pregunta a Abraham, cuando Abraham lo iba llevando a su hijo para sacrificarlo como Dios lo había pedido. Isaac dijo: Padre, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y pasó el tiempo, como 2000 años. Y Juan responde esa pregunta. Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús venir, Juan dijo: he ahí, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la respuesta de Juan a esa pregunta. Sabemos que cuando Isaac iba a ser sacrificado y Dios lo detuvo, Dios tuvo un cordero preparado para sustituir a Isaac en el mismo monte que un día Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Gracias, Dios. Felipe le dijo al eunuco que venía leyendo Isaías 53 y no entendía. Felipe le dijo que el Cordero de Dios era Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que Cristo es nuestro Cordero Pascual. En 1 Corintios 5:7. Pedro dijo que fuimos redimidos por la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo. 1 Pedro 1:18 y 20. Juan lo ve en el cielo y Jesús se le presenta como el cordero que fue inmolado. Vamos a leer Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. No saque la piolita de Éxodo 20, que ya volvemos ahí. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos
estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. El Cordero de Dios está vivo. Jesús como Cordero, hermanos, fue suficiente para una persona, como lo hemos visto, sustituyendo a Isaac en ese monte. Jesús es el Cordero suficiente para una familia, hermano. Lo hemos visto en Éxodo 12:3. Jesús es el Cordero suficiente para una nación. Isaías 53. Jesús es el Cordero suficiente para todo el mundo, hermanos. Lo dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos de el mundo, estamos hablando de los escogidos de Dios, cuyos nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Son esos los que estamos dispersos en esta tierra, el cual Dios salva por la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Murió para redimir a los escogidos que son parte de la iglesia. Vamos a Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí, hermanos, habrá tucumanos también. Gracias a Dios por eso. Segundo, el Cordero de la Pascua es el Cordero sin mancha, sin defecto. ¿Por qué el Cordero tenía que ser sin defecto, como dice Éxodo 12:5? Porque el Cordero es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, podemos encontrar figuras, decimos analogías, simbologías, tipologías de Jesús. Todo el Antiguo Testamento. Trate de descubrir a Cristo en cada historia, en cada capítulo, en cada pasaje del Antiguo Testamento. Porque toda la Biblia te lleva a Cristo. Toda la Biblia te lleva a un solo personaje, el más importante, el más hermoso de los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Tenía que ser un Cordero sin defecto. Él no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. Es por eso, hermanos, que Él pudo morir por ti y por mí, porque fue santo, perfecto, limpio, puro. Nunca hizo pecado. No cometió pecado, ni se encontró engaño en su boca, dice Pedro 2:22. Se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado, dice Juan, 1 Juan 3:5. Incluso Judas dijo que Él era inocente. Tercero, el Cordero de la Pascua es el Cordero muerto, hermanos. Meditemos en esto. No es la vida del Cordero, hermanos, la que nos salva. No es el ejemplo del Cordero Redentor lo que nos salva. No es la presencia del Cordero en la familia
lo que libera a la familia de la muerte. El Cordero tuvo que ser sacrificado. Es la muerte de Cristo que nos trajo la salvación. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunas personas dicen que admiran la vida de Jesús, pero nadie es salvo por la vida de Jesús. Nadie es salvo por el ejemplo de Jesús o por las enseñanzas de Jesús o por los milagros que son verdaderos, pero nadie se salva por los milagros que Jesús hizo, sino por su sangre. Es la muerte de Cristo que nos trajo salvación. Hermano, no es que la vida de Jesús no sea importante, al contrario. Si hemos reflexionado muchas veces que nuestro Señor Jesucristo, Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él nació, creció y murió, pero Él nació y creció viviendo esa vida que nosotros no la podíamos vivir. Perfectamente vivió en este mundo y no pecó. Y fue a la cruz como nació, limpio, perfecto, Cordero de Dios. Pero lo que nos salva, hermano, lo que nos rescató de la muerte, es que Él fue a la cruz, es que Él murió en la cruz, que su sangre fue derramada en la cruz. Eso es lo que salva a los escogidos de Dios. Mateo 20:28 dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. El Cordero tenía que morir, hermano. Mateo 26:28, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para la remisión de los pecados. Jesús fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar, hermanos. Cuando decimos nosotros, Jesús murió por nosotros, también debemos reflexionar, Cristo murió en mi lugar. El ladrón en la cruz. Él no hizo nada, dijo Él. Nuestros hechos merecen que estemos aquí. Pero Él es santo. Pero Él fue en nuestro lugar. No murió Cristo solamente por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto, nuestro vicario en la cruz. Cargó sobre Él las iniquidades de todos nosotros. El inocente murió por el culpable, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice Pedro. Un Cordero perfecto, sin defecto. Cuarto, el Cordero de la Pascua es el Cordero de la sangre aplicada. No es suficiente saber que el Cordero fue sacrificado, no solo creer, sino que debemos obedecer, que es lo que nos libera del juicio. La sangre del Cordero aplicada, Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. No es la información, hermano, de la muerte de Cristo lo que nos salva, sino apropiarse de esa sangre individualmente. Primera de Juan 1:7. Si usted quedó en Apocalipsis, retroceda un poquito y ahí nomás está Juan, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un presente continuo ahí, hermanos. No es que nos limpió, nos limpiará, nos limpia. Cada vez que un pecador, en arrepentimiento y fe, como dijo mi hermano Oscar, la fe puesta
que es dada por Dios y comienza a creer en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, reconoce la condición en la cual está frente a un Dios santo, miserable pecador, nos arrepentimos, esa sangre no será derramada, ya fue derramada en la cruz hace 2000 años atrás, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que se apropia de esa sangre, queda limpio de todo pecado, no de algunos, de todo pecado. Y no es la información, hermano, el hecho de conocer la palabra de Dios, lo que nos salva, sino la obediencia es la que trae la bendición a los hijos de Dios. La sangre es una señal de distinción, hermanos. Lo que distinguió a los egipcios de los israelitas en esa noche de juicio fue precisamente la sangre del Cordero. En realidad, solo hay dos categorías de personas: los que pertenecen a la iglesia, de los que fueron comprados por la sangre de la redención, y los que aún están bajo sus pecados. Lo que importará ese día no es tu religión, tus obras, tus méritos, tus dones, sino si estás o no limpio por la sangre del Cordero. Otra cosa, la sangre es una señal de salvación, hermanos. Donde el ángel de la muerte vio la sangre, no entró, porque la sangre tiene una voz, hermanos. Aquí se ha hecho ya el juicio. Aquí el trabajo ya está hecho. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Solo la sangre del Cordero sostenía la espada del juicio. Los hijos de Jacob no eran mejores, ni más hábiles, ni más santos, ni más justos como nosotros, ¿no? No son por nuestros méritos, por nuestros hechos, porque merezcamos la salvación. Lo que distinguió fue la sangre, quien está limpio por la sangre del Cordero, hermanos, está justificado. Romanos 5, 9 y 10, vamos ahí. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias a Dios que nos ha justificado, nos ha declarado justos por la sangre de Jesucristo. Ninguna condenación hay, dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para aquellos que ya fueron limpiados, perdonados, regenerados, nacidos de nuevo, están en Cristo. No hay condenación. La sangre es una señal de seguridad, hermanos. El centro del cristianismo es la cruz y el significado de la cruz es la sustitución. Entender que Cristo murió en mi lugar. Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. En la sangre de Cristo tenemos seguridad de perdón, de purificación. Tenemos seguridad, hermanos, como Noé y su familia que estaban en el arca. Un tipo de Cristo también. Entra, Noé. Tú, tu familia, los animales, entran en el arca. Y interesante lo que dice. Y Jehová cerró la puerta. ¿Puede alguien abrir
¿Puede alguien abrir una puerta que Dios la cierra? ¿Podía entrar una gota de juicio dentro del arca? Recordemos que el agua acá simboliza ese juicio. Imposible. Si Dios cierra la puerta, imposible que alguien la pueda abrir. Tenemos seguridad en Cristo, hermanos. Es nuestra arca de salvación. Quinto, el Cordero de la Pascua es el Cordero sustentador, hermanos. Pregunta, ¿quién puede alimentarse del Cordero? Los que son salvados por la sangre del Cordero. Son esos los que pueden alimentarse del Cordero. La sangre del Cordero fue aplicada en las puertas, en los dinteles de la puerta. Después, con esa seguridad, podían estar debajo y dentro, alimentándose del Cordero. El Cordero nos sustenta, hermano, para el viaje a Canaán, para el viaje a la tierra prometida. El Cordero, tantas simbologías que vemos en el Antiguo Testamento, el arca, el pan, el maná, en fin, el Cordero. ¿Quién puede participar de la mesa, mi hermano? Solamente los que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Si hoy reflexionas, porque lo vamos a hacer antes de participar de la mesa, y reflexionamos, Señor, soy pecador, pero creo, Señor, que en este momento tú me puedes limpiar y perdonar. Si usted cree eso, puede participar de la mesa. Si su arrepentimiento es genuino, sincero, de corazón, si usted hizo un acto público en la iglesia a través del bautismo para mostrarse como un hijo de Dios y como uno que forma parte del pueblo de Dios. Pero somos pecadores a pesar de que hemos sido regenerados, hermanos. Por eso, antes de participar de la mesa, inclinaremos nuestro rostro y vamos a examinarnos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios, si el arrepentimiento es sincero, el perdón está. El contenido de la comida, dice el versículo 8. Versículo 8, volvamos a Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La comida de la Pascua estaba hecha de cordero asado, hermano. Hemos visto que no es hervido ni crudo, asado por el fuego, como nuestro Señor Jesucristo soportó el fuego de la justicia de Dios. Con hierbas amargas, simbolizando la amargura de la esclavitud. Cuán amargos fueron esos años para nosotros que vivimos desagradando a nuestro Dios por ignorancia. Hierbas amargas y panes sin levadura, sin hipocresía, iglesia. A Dios no le podemos ocultar ni mentir nada. Seamos sinceros, abramos todo nuestro corazón delante de Él, porque Él perdona todos nuestros pecados, sin hipocresía, sin levadura. La levadura es un símbolo de impureza, hermano, de pecado oculto, de enseñanzas falsas, como dice Mateo 16, 6 al 12, sin hipocresía, como dice Lucas 12, 1, y vida pecaminosa, como dice Corintios 5, 6 al 8. Faraón quería detener al pueblo.
sirvan a Dios en Egipto. Vamos a Éxodo 8, versículo 25. Retroceda un poquito, Éxodo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿A dónde? En la tierra, aquí nomás, cerca, en el mundo. ¿Será que los cristianos podemos estar en sintonía con el mundo? Abrazados con este mundo de maldad y pecado, pretender adorar a Dios así como el mundo intenta hacerlo, quizás cree que lo hace. Mantente cerca, 8:28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y el muy cara dura dice: orad por mí, ¿no? Ahí cerca nomás, no hace falta ir a la iglesia. ¿Hasta dónde vas? Tan lejos. Veamos lo que dice el capítulo 10, versículo 10. Estamos en Éxodo. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Sabe qué pretende el diablo, hermanos? No le estén inculcando a sus hijos estas cosas. Déjenlo a los jóvenes ahí que se diviertan, que vivan la vida. Déjenlo tranquilos. Algún día ellos, cuando ya se cansen, ellos solitos tomarán la actitud de ir a la iglesia. Déjenlos tranquilos, los jóvenes, a los niños. No los saturen con esas cosas, no le inculquen esas cosas. Todo lo que el diablo quiere, hermanos. No dé oído a la voz de Satanás. No es eso lo que Deuteronomio capítulo 6 nos dice. No es eso lo que Proverbio nos habla cuando dice que debemos instruir a nuestros niños y a los jóvenes, enseñarles la verdad de lo que es la palabra de Dios. Deja los animales, dijo también Faraón. Y Moisés no negoció con Faraón, hermanos. Moisés dijo 10, 24, 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños, bueno, con vosotros, ya que insisten, pero dejen todos los animales. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Todo lo que tenemos es de Dios y no hemos de dejar nada en las manos del enemigo, hermanos. Nada en las manos de Satanás. El Cordero de la Pascua es el Cordero vivo, como dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis nos enseña, nos muestra el Cordero de Dios como el Cordero vivo que está sentado en el trono. Él reina ante aquel de quien se doblará toda rodilla. Apocalipsis 5:6 nos muestra al Cordero omnipotente de 7 cuernos que tiene 7 ojos. Él es omnisciente, es el Cordero que ha de volver a juzgar a las naciones, hermanos. Cuarto, la Pascua es un recordatorio, un memorial a ser perpetuado a fin de que las futuras generaciones conozcan la salvación de Dios. Papá, mamá, abuelos, debemos asumir el compromiso de contar a las futuras generaciones, a nuestros hijos, comenzando desde ya,
lo que Dios ha hecho por nosotros. La nueva generación que entraría en la tierra prometida podría olvidar la amarga esclavitud de Egipto, como los poderosos actos de liberación de Dios. Y es lo que pasó, hermanos. Por no obedecer lo que Deuteronomio 6, nuestro Dios mandó, las futuras generaciones, dice que no conocían a Jehová. Es una responsabilidad de los padres que conozcan al Señor. El cordero que fue asesinado, pero está vivo, es nuestro alimento, hermano. Somos responsables de instruir a la nueva generación a conocer a Dios, a amar a Dios, a regocijarse en sus obras poderosas. Digan a las personas que solo aquellos que reciben el sello del pacto pueden participar de la Pascua. Significa que, veamos el versículo 43, estamos en Éxodo 12, 43. No tengo hora, hermano, así que me avisas. ¿Cuántos minutos quedan? Más o menos no tengo hora, así que, bueno. Si no tienen apuro los hermanos, parecen muy tranquilos, así que tenemos una hora más. Bien, vamos al versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Versículo 44, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiereis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Significa que la circuncisión era el sello de la justicia, de la alianza, que fue sustituido en el Nuevo Testamento, hermanos, por el bautismo. Es por eso que antes de participar de la mesa, nosotros decimos, insistimos en que hay que examinarse. Ser parte de la solemne asamblea del pueblo de Dios antes de reconocer que deben estar limpios por la sangre del Cordero. Comer sin discernir el cuerpo, hermanos, es comer juicio, sin entender. ¿De qué está hablando el pastor acá? ¿De qué está diciendo? ¿Qué está hablando la palabra de Dios aquí? ¿Lo entiendes, hermano? Yo creo que sí. Creo que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos está dando el entendimiento. También es responsabilidad tuya, hermano, de prestar atención y entender, comprender lo que la palabra de Dios realmente me quiere decir. Y si voy a participar de la mesa, debo comprender por qué estoy participando. ¿De qué estoy haciendo memoria cuando participo de estos dos elementos? Vamos a saltear un poco, no tengo hora, así que tenga cuidado de celebrar la Pascua sin buscar la santidad, hermanos. Mientras celebramos la cena del Señor, necesitamos examinar nuestros corazones, nuestras vidas. La levadura, como hemos dicho, es un símbolo de pecado escondido. Comienza como algo pequeño, actúa en secreto, pero se propaga rápidamente, crece, se hincha, se infiltra en toda la masa. Vamos a 1 Corintios 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cinco, 7. El apóstol Pablo dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quinto, la Pascua que celebramos es la Pascua del Señor, como dice el versículo 11 y 27. 17 veces se menciona al Señor en Éxodo 2, hermanos. Él es el centro de la historia de la redención, nuestro Señor. Primero, Dios ha revelado su poder, como vemos en el versículo 29 y 30. A medianoche, Dios visitó las casas de los egipcios en la corte. La Pascua es un símbolo de redención al pueblo de Dios y de juicio a los impíos. La muerte no respetaba ni la posición, ni el poder, ni la edad. La muerte no llegó a los israelitas porque estaban bajo la sangre del Cordero de la Pascua. Estás limpio por la sangre del Señor. Gracias a Dios por eso. Segundo, Dios cumplió su promesa, versículos 31 y 36 de Éxodo 12. Dios cumplió su promesa. Versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Versículo 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios había dicho todo lo que iba a suceder, pero Faraón endureció su corazón y no creyó. Los que obedecieron fueron salvados, los incrédulos obviamente perecerán. Así será el día del juicio, hermanos. Los que creyeron y corren al refugio de la sangre del Cordero para ser limpiados y perdonados, escaparán de la furia, de la ira del Dios Todopoderoso. Pero los que se burlan de la sangre del Cordero perecerán. Los cielos y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir, sí o sí. Vamos a Números 33, 3. Si está en Éxodo, avance un poco, pase Levítico y llega a Números 33, versículo 3 y 4. Dios ha liberado, Dios cumplió sus promesas y Dios ha liberado a su pueblo. Números 3, 33, 3. De Ramesés salió en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte. De entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Mientras el pueblo era liberado, el pueblo de Israel, los egipcios enterraban a sus muertos. Hemos dicho que esa diferencia le hizo la sangre del Cordero. Como 2 millones de personas fueron liberadas. El Éxodo fue la mayor demostración de la liberación de Dios en la vida de Israel. Hermanos, para concluir, la Pascua y lo que hemos leído, lo que hemos compartido, nos debe llevar a una investigación profunda para saber si realmente todos los miembros de la familia están en Cristo. Pascua nos debe llevar a un compromiso familiar. No estamos en Pascua ahora.
pero estamos leyendo lo que el Señor hizo con su pueblo, Cristo nuestra Pascua. Eso nos debe llevar a un compromiso familiar para explicar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? Ve el versículo 26 y 27 de Éxodo 12. Ya termino. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. ¿Por qué no hacemos participar, hermanos, los niños en la mesa? Si son ellos parte del pueblo, ¿no? De Dios. Deben saber bien ellos el significado, hermano, de lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué la mesa? Hermanos, para terminar, vamos al último versículo. El versículo 27 del capítulo 12 de Éxodo. La Pascua nos debe llevar a la adoración realmente a nuestro Dios. Versículo 27, 12, 27 de Éxodo. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Eso es lo que le debemos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Gracias a Dios. Cierre sus ojos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque sin merecerlo, Señor, enviaste a tu Hijo amado para rescatarnos, para redimirnos. Enviaste al Cordero, tu Cordero, Señor, para ser levantado entre las tierras y el cielo en esa cruz. Y derramó su sangre preciosa para limpiarnos, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo, por esa obra perfecta, la que nos ha limpiado y nos ha hecho santos, limpios, justificados. Hemos sido declarados justos delante del Dios verdadero, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz. Gracias, Dios. Cuán bueno, Señor, eres tú, Padre Santo. Te alaba la iglesia, Señor. Exalta tu nombre. Te glorifica la iglesia. Y queremos, Señor, contar estas tus maravillas, la que tú has hecho en nuestro interior, Señor, de cambiar nuestro corazón, nuestro espíritu y de colocar tu Espíritu Santo dentro, Señor. Cuántas cosas tenemos que hablar, contar al momento de evangelizar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos oportunidades, Padre amado, todo el tiempo de poder, Señor, contar las maravillas del gran Dios poderoso que solamente Él pudo hacer en nuestro interior, regenerarnos, darnos nueva vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.